Bien, damos inicio. Estamos en la clase en donde estamos estudiando una serie que se llama Las cartas del Rab Shaul. Y actualmente estamos estudiando la carta a los Efesios. Y hoy nos toca el capítulo 5 de una carta que tiene 6 capítulos. Entonces ya estamos entrando a la recta final de esta carta a los Efesios. Hoy cambiamos un poquito el formato de la clase, es decir, de la presentación de la clase. Normalmente en la hoja les pongo preguntas, ¿sí? Casi siempre lo que les pongo ahí son preguntas. Hoy no. Hoy estamos poniendo pues una especie de comentario, se puede decir, una especie de comentario sobre el capítulo, en donde pues tenemos algunos pensamientos, algunas enseñanzas, incluso puede haber hasta algunas paráfrasis acerca del texto. Las preguntas en esta ocasión, pues ustedes las van a formular, ¿verdad? Ustedes van a formular preguntas como parte del ejercicio. Ustedes van a formular preguntas sobre el texto que está ahí y de esa manera pues aprenden un poquito más. ¿Se entiende? Bueno, entonces hoy vamos a hacer el estudio así, un poquito distinto. Shalom para Reina Luna, hasta Puebla. Shalom para Nando, hasta Colombia. Están conectando a la clase. Bueno, vamos a empezar. El tema que vamos a ver, le pusimos por ahí, la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. Saludos, hermana Ketita. Ya vimos entonces que la carta a los Efesios se divide en 2 partes, que estamos ahorita en la parte práctica de la carta. La parte teórica ya quedó atrás, los primeros 3 capítulos. De hecho, hasta el capítulo 4, verso 16, dijimos era teórico. A partir ya del verso 17 es la práctica. Entonces, en este capítulo 5 continuamos con cosas que tenemos que hacer en nuestra vida. En este caso, para vivir una vida que agrada a Dios. Entonces, vamos a comenzar a leer. Viene ahí dividido por párrafos, ¿verdad? Ahí traen una pequeña línea ahí que indica dónde comienza un nuevo párrafo. Así que vamos a pedirle a ¿quién quiere leer? ¿Alguien quiere leer? En voz alta y fuerte, que se oiga hasta la calle. Fuerte y claro. ¿No? ¿Nadie quiere? Bueno, entonces Perla que nos ayude con el primer párrafo. Perla lo era, porque acá está otra Perla. Ahorita seguimos contigo, Perlita. Las cartas de Rab Shaul, capítulo 5 de Efesios. La vida que agrada a Dios. Es una vida en donde nos convertimos en imitadores de Dios, así como los hijos imitan a sus padres. Muy bien, hasta ahí, ¿verdad? El primer párrafo. Entonces, una vida que agrada a Dios, lo primero que encontramos en este capítulo 5 es que nos dice que es una vida en donde nos convertimos en imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Dicen por ahí que los hijos aprenden
una gran cantidad de cosas por imitación. Los hijos cuando están pequeños aprenden a imitar a sus papás. Así, los papás son gritones, los niños van a ser gritones. Si los papás son mal hablados, pues los niños van a ser mal hablados. Así, aprenden mucho por imitación. Entonces, el texto por eso nos dice que nosotros debemos convertirnos en imitadores de Dios. Dice el Rab Shaul, como hijos amados. Como hijos amados. Esa palabra como hijos amados nos da la idea de hijos consentidos. Cuando tú consientes mucho a un hijo, en el buen sentido, ¿verdad? Ese hijo que tú consientes mucho, pues va a aprender mucho de ti. Lo que está diciendo el Rab Shaul es que el Eterno, que es nuestro Padre Celestial, Él nos consiente mucho, Él nos ama mucho, y entonces el producto lógico que debe resultar de eso es que nosotros debemos imitar a Dios, ¿sí? Debemos convertirnos en imitadores de Dios. Ahora, vamos a ver el siguiente párrafo para adentrarnos un poquito en algo en lo que vamos a imitar a Dios. A ver, Perlita Castro. El segundo párrafo, ahí donde dice, aunque hay infinidad de cosas en las que podemos imitar a Dios, sin duda la más sublime es su amor, sobre todo su amor sacrificial. Juan 3:16. ¿Qué estarías dispuesto tú a sacrificar por amor a Dios? Ahí está, ¿verdad? O sea, vamos a imitar a Dios. Bueno, ¿en qué? Porque, pues imagínense, ¿no? Todo lo que podemos hacer para imitar a Dios. Todas las facetas que el Eterno tiene para que nosotros aprendamos de Él, para que nosotros lo imitemos. Hay infinitas posibilidades. Son demasiadas cosas que podemos aprender y en las que podemos imitar a Dios. Entonces, el Rab Shaul en este texto, Efesios 5, habla concretamente del amor, que debemos imitar a Dios en el tema del amor. Pero todavía, dentro del tema del amor, Él nos dice que específicamente debemos de imitar a Dios en lo que es el amor sacrificial. El amor sacrificial, porque ya hemos dicho otras veces que hablar de amor es hablar de un tema muy general, ¿verdad? Si alguien dice, les voy a dar una clase sobre el amor, no, pues no creo, ¿verdad? Porque el amor es demasiado general, hay mucho que decir. Pero si dices de una manera específica de qué clase de amor vas a hablar, bueno, ahí se reduce ya el tema. Entonces acá habla de amor sacrificial, ¿sí? ¿Se acuerdan de los lenguajes del amor? Cuando aprendimos sobre los lenguajes del amor y dijimos que todas las personas hablamos distinto lenguaje en esto que denominamos amor. Es decir, que una persona, para sentirse amada, probablemente algunos pues tienen suficiente con palabras. Uno de los lenguajes del amor son las palabras. Y hay personas que necesitan escuchar que se les ama con palabras. Entonces, dime que me amas. Pero hay otros que les cuesta mucho decirlo con palabras, ¿no? No están acostumbrados o no pueden, ¿sí? Simplemente no pueden. Y hay personas que si no se lo dicen, no creen que las amo, porque es que nunca me has dicho que me amas, pero te lo demuestro, no, pero dímelo. No puedo, no me sale, ¿verdad?
¿Cómo no te va a salir? Pues no. Y es verdad, hay gente que no, le cuesta mucho decirlo con palabras. ¿Sí? Yo siempre pongo el ejemplo de una película que se llama Todo un hombre, porque retrata bien un asunto que es una realidad en la vida de muchas personas. La película se llama Todo un hombre. La protagoniza el difunto Vicente Fernández. Y la trama de la película es esa. Él se casa, su esposa era una mujer romántica, apasionada de leer novelas, y ella siempre le está pidiendo que le diga que la ama. Y él todo el tiempo le dice, pero ¿por qué quieres que te diga que te amo? Te tengo todo, te tengo casa, ¿qué te falta? Pues que me digas que me amas. Él había sido criado de una forma distinta y pues no le podía decir. Y bueno, es una película. Al final, no sé, la mujer se enferma, se muere. En el lecho de muerte, cuando está agonizando, todavía le dice, dime que me amas. Y no le dice. No le dice. Entonces, la película se llama Todo un hombre. Él fue criado así, él fue educado así. De esas personas que sus padres les enseñan, los hombres no lloran y los hombres no se muestran débiles y los hombres no andan con cursilerías, porque hay gente que así educa. Entonces así fue educado y no le dijo. Y se muere y no le dijo. Ya hasta que la están sepultando y él tienen un hijo y el niño está ahí, ¿verdad?, en la tumba de su mamá, donde la están sepultando, y él se arrodilla, abraza a su hijo y le dice a su hijo, mi hijo, los hombres no lloran. Y su hijo le limpia una lágrima al papá. Es un dramón, ¿no? Tremendo. Pero retrata una realidad que está ahí en nuestra sociedad. ¿Cuántas personas no son así? ¿Cuántas parejas no tienen esa dificultad o enfrentan esa dificultad? Porque uno habla un lenguaje del amor y el otro habla otro distinto. Hay otros que en cambio sí dicen mucho, te amo, y el otro no le cree. A mí no me andes diciendo que me amas, a mí demuéstramelo. ¿Sí o no? O sea, hay otros que son así, diferentes. Y quieren que le demuestren ese amor de manera específica. El amor sacrificial es aquel en donde la persona lleva a cabo, como lo indica la palabra, ¿verdad?, actos de sacrificio por su pareja. Que sacrifica algo que realmente le gusta mucho. Por ejemplo, supongamos que hay un varón que ame el fútbol. Casi no hay, ¿verdad? Pero varones que amen el fútbol, les gusta mucho el fútbol y son apasionados de algún equipo. Y va a jugar su equipo favorito y es un partido importante. Y su esposa le dice, oye amor, pero quiero que me lleves a visitar a mi mamá. Si el varón deja el partido y deja de ver a su equipo favorito, o que sea la final, imagínense, ¿no? Eso se llama amor sacrificial, ¿sí? Él va a sacrificar su partido por llevarla a ver a su mamá. ¿Me explico? O sea, es un amor sacrificial. Puede sonar así medio egoísta, ¿no? Pero otro ejemplo es sacrificar un trabajo. Hay muchas cosas que de pronto alguien puede sacrificar por amor a su pareja, algún proyecto, ¿sí? Entonces, ese es amor sacrificial. Hay distintas formas de amor, entonces, distintos lenguajes del amor. El amor que se demuestra mediante el trabajo. Hay mujeres que dicen, a mí no me digas que me amas, saca la basura, ¿verdad? Saca la basura y te creo.
ayúdame en las tareas de la casa y te creo que me amas. Y lo dicen en serio, o sea, es una forma, es un lenguaje. Pues mientras tú no demuestres amor, no te van a creer. Bueno, un lenguaje es ese, o una forma de amar es el amor sacrificial. El Eterno nos ama con esa clase de amor. Y Juan 3:16 dice que lo que el Eterno sacrificó fue a su Hijo unigénito. Lo sacrificó por amor a nosotros. O también Romanos 5:8, donde dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mashiach murió por nosotros. O sea, todavía nosotros siendo malvados, Él sacrifica a su Hijo y así nos demuestra un gran amor. Pues una pregunta que hay aquí dice, ¿qué estarías dispuesto tú a sacrificar por amor a Dios? Me acordé del himno aquel que dice: mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Pues nos la pone difícil, ¿no? El rey David entendió eso, ¿no? Se puso a reflexionar y dijo: pues, ¿qué te damos, Señor? Realmente, ¿qué te damos si de lo que tú nos has dado, de eso mismo te damos? O sea, si yo doy mi vida, realmente no es mía, le pertenece a Él. Pero cuando yo consagro mi vida al Eterno, el rey David se puso a reflexionar y dijo: ¿realmente qué le estoy dando? Y si le doy riquezas, pues son de Él, porque todo es de Él. Pero bueno, el Eterno se agrada de lo que le damos. Un día, precisamente cuando el Mashiach tuvo la experiencia con aquel que se conoce como el joven rico, que el joven rico no estuvo dispuesto a renunciar a sus riquezas para seguir a Yeshua, y se fue triste, y su majestad Yeshua dijo: qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Se refería a las personas que aman las riquezas. Pedro le dijo a Yeshua: nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. A los discípulos: nosotros sí lo hemos dejado todo por seguirte, nosotros hemos sacrificado todo por irnos contigo. Si pusiéramos las cosas en perspectiva, hablando de Pedro y hablando del que conocemos como joven rico que se acababa de ir, la Escritura dice que ese hombre, que el joven rico, dice que tenía muchas riquezas. La pregunta es: ¿qué tenía Pedro? ¿A qué se dedicaba Pedro? Pescador. En aquel tiempo era la clase social más baja que existía. Alguna barquita ahí media parchada, algunas redes remendadas. O sea, el punto es, Pedro no tenía gran cosa. Cuando él dice: nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, pues en el contexto del joven rico, en donde se está hablando de riquezas materiales, oye, Pedro, pues tú no dejaste gran cosa. Realmente no tenías mucho a qué renunciar. Pero Pedro lo está viendo desde otra perspectiva. De dejar atrás incluso la familia por un tiempo. Porque hay que aclarar, ¿no? Luego se presta confusión. Luego de ahí hay personas que entienden que para seguir a Yeshua o para servirle al Eterno tienes que renunciar hasta la familia, y eso no es verdad. La familia es la obra del Eterno, es lo más importante. Ciertamente Pedro y los demás renunciaron a sus familias de manera temporal, mientras ellos fueron a ser preparados por el Mashiach, digamos, a recibir su entrenamiento. Pero ellos regresarían a sus familias, y sí a llevar el ministerio, pero con sus familias. Esto lo aclara Pablo
lo aclara Pablo en una de sus cartas, cuando dice que Pedro anda con su esposa y los demás, ¿verdad? Dice que nada más ellos tienen derecho a tener esposa y a recibir apoyo. Y ahí vemos que efectivamente Pedro no había abandonado a su esposa. Eso fue un tiempecito nada más. Pero él dice, lo hemos dejado todo. Lo que está hablando él es de sacrificio. A veces hay sacrificios que son temporales. O sea, no es como que vas a sacrificarlo todo para siempre. Pero quizás por un tiempo. O quizás, como en el caso del joven rico, lo que Yeshua quería era disposición. Yo siempre he pensado que difícilmente Yeshua estaba hablando de una manera literal. O sea, que aquel hombre literalmente tenía que renunciar a sus riquezas. Creo que hubiese bastado con que él hubiera dicho, sí, sí lo hago. Que tuviera la disposición de hacerlo. Algo parecido como cuando se le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único, a Isaac. Cuando está ya para sacrificarlo, se oye la voz del cielo que le dice, detén tu mano, no le hagas daño al muchacho. Ahora conozco que temes a Dios. Pienso que algo así pudo haber sucedido, ¿verdad? Con el joven rico. Que fuera una prueba. No la pasó, ¿verdad? Porque no estuvo dispuesto. Bueno, ese es amor sacrificial. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para seguir al Eterno, para servirle? ¿Alguno de ustedes alguna ocasión ha sacrificado algo que, pues digamos que sí, usted lo consideró así un sacrificio? No que le haya dolido, que usted diga, ay, me dolió haber renunciado a él. No, pero que usted lo considere como un sacrificio. Que usted hizo ese sacrificio por Dios. A ver, Sergio. Yo creo que la dieta kosher, que pues puede parecer algo muy simple, pero fue algo que en su momento que yo llegué a estudiar allí, pues te digo comprenderlo, fue algo difícil. Yo amaba la pizza, pues era, bueno, y muchas cosas que yo puerco o así. Entonces, pues sí, fue difícil, ahí estaba muy chico, hace 4 años, pero... Bien está diciendo Sergio, puede parecer simple, no es simple. No es nada simple, no es nada sencillo, y sí es algo duro. Para todas las personas que crecimos sin la identidad hebrea, para todos que crecimos bajo una cultura totalmente distinta, claro que es algo duro. Cuando de pronto sabes, te enteras que esto y aquello es pecado, que esto no se debe de hacer, que esto no se debe de comer, que es duro, claro que sí. Sí, o sea, hay personas que aman, no sé, los camarones, la carne de puerco. Yo no tenía mucho para dejar la carne de puerco. Bastante, porque a mí me encantaba. Y yo cuando empezamos, yo decía, ay, de perdido la manteca, ¿no? Porque la manteca, pues, yo hacía unas tortas así, digo, yo, como Sí, ¿no? manteca. Ya en la carne no, pero la mantequita, ¿no? Sí, ya cuando estoy viendo el video de Gene Stanley, que ni la manteca, porque también eso era lo que más contenía la bacteria, y nosotros así como que, ay, la manteca también. Sí, eso se quema mucho y luego mata todo, decía yo, pero se quema. Sí, o sea, nos resistimos, ¿no? Muy difícil. Pero sí, o sea, eso es un sacrificio. Sí, hermana. Pastor, referente a la comida kosher, yo siempre he tenido la duda y nos hemos abstenido de comer lo que es el chicharrón de res. Ese está dentro del tema. No kosher. Bueno, son
algunos son temas que requieren interpretación, ¿verdad?, más a fondo. Hay que considerar siempre, yo les digo, la Torá, los mandamientos fueron dados como parte, o mejor dicho, como la constitución del pueblo de Israel, para ser guardados con Israel como nación y en su tierra, ¿verdad? O sea, como una nación. No que no aplique, o sea, cada quien debe tener la fuerza para observar los mandamientos según el Eterno te va dando la convicción y el poder, ¿verdad?, para hacerlo. Hay mandamientos que tienen que ver con la dieta kosher, con lo que se puede comer o no, que es como la grosura. Habla de la grosura, ¿sí? Lo interesante es que la grosura que no le era permitida al común del pueblo, pero sí le era permitido a los sacerdotes, porque según leemos en la Torá, era como que era la parte más rica, ¿no? Y decía, no, eso es para los sacerdotes, pero el común del pueblo no podía comer. Entonces es un tema que tiene que ver incluso con el pollo, con la piel, porque es grosura. Yo creo que la mayoría comemos pollo asado y no le quitamos la grosura. ¿O sí se la quitan? ¿Sí? Por salud de algunos, pero cuando no conoces o no has entendido el texto de esa manera, o sea, no se la quitas por mandamiento, quizás a veces por salud, ¿verdad? Pero grosura implica todo tipo de grasa. Tenemos el tema de la sangre. Ahora, a fuerza de ser honestos, es difícil que aquí para nosotros comer carne kosher. Muy difícil. Porque tú no sabes cómo matan a los animales. Tú compras en el supermercado y no preguntas ahí, oiga, ¿cómo mataron a este animal? Pues no, ¿cómo? Pues ni en la carnicería, ¿verdad? Ahora, la carne que compras o que compramos en la carnicería, ¿cómo está? Está bien rojita, ¿no? Por eso se llaman carnes rojas. Si realmente queremos comer kosher, tendríamos que eliminar las carnes rojas de nuestra dieta, porque pues traen sangre. Y para que sea kosher, no sé si ustedes alguna vez han visto carne kosher, o sea, que realmente sea kosher. O sea, ¿mande? No, pero carne de res, o de borrego, o de venado, pero que sea kosher, o sea, que tenga el reconocimiento, el sello de alguna asociación que sea kosher. Bueno, va a parecer carne blanca, va a parecer como pavo. No sé ellos cómo lo hacen, qué trato le dan, pero la carne esa ya no va a traer nada de sangre, nada. Alguien me comentó de que para darle lo rojo, que es la sangre, se tiene que sumergir el trozo de carne en agua con sal para quitarle esa sangre. Era una forma de volverla kosher. Sí. A lo que voy yo aquí, hermanos, es importante, los mandamientos son importantes, pero recuerden que hay mandamientos más importantes que otros. En orden de importancia, nosotros tenemos que vivir por los mandamientos y tenemos que hacerlo por los más importantes. Hay un texto donde el Eterno, a través del profeta dice, y el Mashiach lo ratificó: misericordia quiero y no sacrificio. Si en determinado momento tenemos que poner en la balanza nuestra obediencia a los mandamientos, yo diría, ¿qué va a ser más importante?
que hayas observado una dieta totalmente kosher o que hayas mostrado amor al prójimo. ¿Para dónde se va a cargar la balanza? O en otras palabras, ¿cuál de los dos es el mayor mandamiento? ¿Cuál tiene más peso? Amar al prójimo. ¿Sí? Porque de pronto puede ser que caigamos en enfocarnos demasiado en algo como es la dieta kosher, que no lo estoy minimizando, o sea, es importante. Pero también hay que ser honestos que representa muchas dificultades llevar una dieta kosher en un país como el nuestro, en donde no hay la facilidad de que vayas a un supermercado y compres las cosas con la seguridad de que son kosher, porque no lo hay aquí. En Israel sí, pero aquí no. Por eso siempre yo les digo, los mandamientos fueron dados para ser guardados a plenitud dentro de la tierra de Israel, con Israel como nación. Guardar el Shabbat, simplemente. Guardar el Shabbat. Representa muchas dificultades guardar el Shabbat en países fuera de Israel, donde la gente, los patrones no les va a importar. Tú vas a trabajar en sábado, ¿sí? Entonces es otro ejemplo. Los mandamientos en la tierra de Israel, con gobernantes de Israel, se va a poder llevar a cabo todo sin problemas. En el contexto de que nosotros estamos en el exilio, vamos a tener mucha dificultad para guardar ciertos mandamientos. Pero los más importantes, los mandamientos más importantes, ahí no vamos a tener dificultad, porque el Eterno es sabio. Y los mandamientos más importantes que Él nos dejó se pueden guardar sin problemas en cualquier parte del mundo, como son amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí? O sea, nuestro enfoque principal tiene que estar ahí. O sea, no tenemos que estarnos atormentando, martirizando tanto por los detalles o por los mandamientos menos importantes y olvidándonos de los más importantes. Porque ese fue el error en el que cayeron los fariseos del primer siglo. Esa era una de las cosas. Ellos enfatizaban demasiado el tema de lo kosher y sobre todo las leyes rabínicas. Hacían demasiado énfasis en las leyes de los rabinos y eso los confrontaba con Yeshua. Y Yeshua decía, pues misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sí? Entonces, en lo que es dieta kosher, hay muchas cosas que se tendrían que ver a fondo y que si las vemos a fondo, vamos a ver que va a ser difícil para nosotros. Me pasó una experiencia con una hermana del Perú, que me contactó la hermana del Perú y me empezó a hacer consultas y me dijo que si pues yo podía enseñarle Torah. Sí, claro que sí, la empecé a enseñar a la distancia, como a varios hermanos, gracias al Eterno, que he estado enseñando. Y todo iba muy bien, ya teníamos como unos 2 o 3 meses trabajando con el discipulado, con las enseñanzas. Cuando llegamos al tema de la dieta kosher, empezamos ahí a ver animales que se pueden comer, animales que no se pueden comer. Y entonces ella me hizo una pregunta y me dijo, oiga hermano, y no recuerdo qué nombre es allá en Perú, cómo los nombran, pero creo que aquí los conocemos como cuyos, o yo los conozco como cuyos, son como unos roedores, pero grandes, ¿verdad? Grandotes así, Pues resulta que allá en Perú se los comen y se los comen muy sabrosos. Ella lo nombraba de otra forma, no recuerdo qué nombre. Entonces, a la hora que empezamos a ver el tema, el estudio,
ella me dijo, oiga hermano, entonces estos animalitos me está diciendo que no se pueden comer. Entonces yo ya investigué, ¿verdad?, el nombre que ella me dijo y los nombres de acá, y le dije, no, pues es un roedor, no se puede comer, está prohibido. Entonces ella me empezó a argumentar, hermano, pero estudios científicos dicen que la carne de estos animalitos es muy sana, y ya me empezó a presentar muchos argumentos. Y pues yo le decía, hermana, pues es que los estudios científicos siempre están manipulados. De pronto va a haber un estudio científico que diga que la carne de cerdo es lo mejor que existe. La carne de cerdo es mucho mejor porque hay mucho cerdo, ¿verdad?, y hay que comer. Y usted sabe cómo es el sistema. Y te van a sacar, y estudios científicos nos respaldan, así que a comer cerdo todos, vámonos. Y al rato que se escasee el cerdo, estudios científicos han demostrado que la carne de res es mejor. Así que ahora hay que comer res, ya olvídense del cerdo. ¿Y qué va a pasar al rato? Al rato van a decir, estudios científicos demuestran que la carne de pollo es la buena. ¿A poco no? A cada rato salen estudios científicos de esto y del otro, y nos están manipulando todo el tiempo. Entonces ella me empezó a presentar argumentos y yo le dije, ¿mande? Yo le dije, no, hermana, aquí es lo que dice la Torá, y la Torá dice que ese animalito que usted me está hablando, hasta me mandó la foto y todo, ¿no? Y ella me dijo, es que hermano, este es un alimento principal acá en el Perú, todos comemos esto. Es como las tortillas de México, ¿verdad?, por así decir. O sea, aquí tenemos que comer. Le dije, o sea, hermana, yo no estoy peleando con usted, y entiendo que le guste mucho ese animal, pero la Biblia dice que no es kosher. Le dije, ahora, yo cumplo con enseñarle lo que dice la Escritura, pero usted está en total libertad de seguirlo comiendo, ¿verdad? O sea, eso es asunto suyo. Y bueno, pues ya no me volvió a escribir más. Ahí se acabó la relación de maestro-discípulo, porque no quiso dejar de comer cuyo. Y pues yo no me estaba metiendo, ¿verdad? Yo por mí, está en el Perú, ¿usted cree que yo me iba a dar cuenta si comía o no comía? Que yo nada más le digo lo que dice la Escritura, ¿sí? Pero lo que quiero señalar es que este tema de la dieta kosher es complicado, hay que tratarlo con pincitas, ¿no? Con sabiduría, con paciencia, y no debiera ser motivo de un golpeteo religioso, o de, no, pues es que el hermano lo vi comiendo pizza, ¿verdad?, es un pecador de lo peor, es un paganote, ya no le voy a hablar. No, ¿verdad? Finalmente recuerde que esto es personal, ¿sí? Dice la Escritura, cada uno esté convencido en su propia mente. Solamente cuando yo estoy convencido de algo, lo voy a hacer. Si no, no funciona, ¿sí? Hace poquito acompañé a mi esposa a una consulta con un médico, me impresionó mucho, el doctor, muy buen médico, pero me impresionó mucho cuando él le dijo sobre una cirugía, y le dijo ella, bueno, doctor, ¿y para cuándo me tendría que operar? Y el doctor le dijo, mire, el primer requisito que yo le pongo a mis pacientes para que puedan ser intervenidos quirúrgicamente es que tienen que estar bien convencidos. Si yo no voy a operarle a usted ni a nadie que no esté bien convencido de operarse. Yo nunca había escuchado eso de un médico, ¿verdad? Y sí me impresionó, dije, wow, pero tiene razón. Tiene razón, porque cuando tú no estás convencido plenamente, imagínate tú llegas ahí o vas al quirófano y no estás convencido, pues vas ahí todo, ay, ¿qué me va a hacer? No, y no te quieres operar realmente, ¿no? Él decía que el requisito es que esté bien convencido, eso es lo primero.
Yo no opero a nadie que no esté bien convencido. La Escritura dice que tenemos que estar bien convencidos de cada una de las cosas que el Eterno nos dice en su palabra, ¿verdad? Entonces, en eso de la dieta kosher, que es tan amplia, tan incluso hay de pronto animalitos que quedan como que dudas de repente. Por ejemplo, el atún. El atún, no sé si ustedes sepan, hay algunas facciones del judaísmo que dicen que el atún no es kosher. ¿Sí sabían? Todos comemos atún. Bueno, es que nos gusta. ¿Cuál es la razón? El pescado, para ser considerado kosher, tiene que tener dos requisitos: escamas y aletas. Es lo que dice la Torah. Lo que pasa es que el atún casi no tiene escamas. Casi no tiene. Entonces hay rabinos judíos que a través de la historia han dicho no, pero eso ya es interpretación. Dicen, es que el pez, para ser considerado kosher, tiene que estar cubierto de escamas y debe tener aletas. Pero eso no es lo que dice la Torah. La Torah dice que tenga escamas y que tenga aletas. Pero ya ahí hay interpretación. Y otros rabinos dicen no. Ahí dice que tenga escamas y aletas. Así que si una escama tiene, con esa escama ya es kosher. ¿Sí? El atún tiene muy poca escama. Pero con esa poquita, algunos ya lo declaran kosher y éntrale. Aletas sí tiene, pero muy poca escama. Y en ese mismo sentir del atún hay otros peces. Y algunos que nos gustan mucho. A mí el catán me encanta. Y en el catán también hay diversidad de opiniones. De hecho, habían dicho que el catán no se podía comer. Y hay otros que dicen que sí, yo les creo a los que sí. ¿Verdad? Y ese es el asunto. O los chicharrones, ¿no? Hablando de la grosura que ahorita decía la hermana. Porque chicharrones, hay chicharrones de pollo, hay chicharrones de pescado, hay chicharrones de res. De puerco, pues ya lo descalificamos, ¿no? Pero el chicharrón, todos son grosura. Y si lo tomamos así, ¿cómo se dice? De manera muy estricta, pues todos quedarían prohibidos. Todos. Pues que pienso que también hay que recordar que el propósito de la dieta alimentaria es estar bien físicamente, bueno, físicamente, ¿verdad? Y las humanas espiritualmente. Sí. Entonces, pues si piensas, no te hace mucho bien un chicharrón de res, un pollo, pues es como decisión propia de hacer para sentirse bien. Pues de malo, enfermado, triglicéridos, no sé. A eso es a lo que iba, ¿verdad? De que finalmente también tenemos que distinguir el propósito de los mandamientos. Y la dieta kosher tiene como propósito que vivamos una vida saludable, que no te mueras tempranamente. O sea, ese es el propósito de la dieta kosher. Mas cuando vemos nosotros por el rumbo que ha tomado el mundo, la historia, hablo del pecado, y la misma escritura dice a través del salmista, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos, o sea, si bien te va, 80, y esos 80 pues con mala calidad de vida. Estoy parafraseando el salmo, ¿no? Pero es lo que está diciendo. Cuando antes la gente vivía 120 como Moisés y llegaban a los 120 en plenitud, derechitos y sin estar ni azúcar, ni colesterol, ni nada, bien sanos llegaban a los 120. Eran otros tiempos, ¿sí?
Era muy diferente. Hoy en día tenemos niños con diabetes, con cáncer, con enfermedades que ni conocemos, raras, con males del corazón, que algunos nacen así, asma, tenemos en nuestros días. ¿Por qué? Porque el mal creció demasiado. Entonces fíjese bien lo que voy a decir, que no se malinterprete. A estas alturas, una dieta kosher ya no te ayuda en nada. No se malentienda, no estoy diciendo, ay, vete por los chicharrones de puerco. No. Pero lo que estoy diciendo es que una dieta kosher hoy en día, como está el mundo, ya no marca una diferencia, hermano. Ya no marca una diferencia. Antes sí, pero eran otros tiempos. Ahora ya no marca una diferencia. Ahora, en lo personal, cada quien, y por una mejor calidad de vida, debemos de seguir guardando la dieta kosher, ¿sí? Lo debemos de seguir haciendo como individuos. Pero ya hablando así en general, ya no sabemos la verdad, con certeza ya no sabemos muchas veces ni qué nos estamos comiendo. O sea, las cosas que nos venden en el mercado. Hace poquito yo no sé quién le comentaba de unas salchichas. Hay unas salchichas que te venden y que dice, el empaque dice, producto de ave. Pero ¿cuál ave? Yo puedo dar por sentado que es de pollo, pero pues a lo mejor son de buitre, ¿verdad? O de águila, o de hasta algún ave de las no kosher. Entonces, ¿yo cómo sé? Nada más dice producto de ave. Pues está el hecho de la carne sintética, que de hecho, También. en cierta manera, pues, se nota cuando uno va a un restaurante que la carne como que se siente raro, no es de que uno pero el caso es que ya hay estudios de que la propia carne sintética causa más problemas que la carne de vaca o carne de pollo. Es decir, tienes como un 20 o 30% más de contraer cáncer o de producir cáncer. La carne sintética, que se supone que es para ayudar al medio ambiente, pero tampoco puede morir, ¿verdad? Eso es una manera de... Por eso les mencionaba toda la gran cantidad de enfermedades nuevas que hay y finalmente, como dicen los médicos y tienen razón, somos lo que comemos. Bueno, pues todas esas enfermedades son el resultado de lo que comemos, que no sabemos muchas veces ni qué es, pero pues tenemos que comer. Entonces, lo que hacemos es ahora, hoy en día usted sabe que hasta las frutas y las verduras son, ¿cómo le llaman? Son clones, son clonadas. Ya no son naturales. O agarras unas zanahorias y unas manzanas y ay, mira qué ricas. Ya no son naturales. De hecho, algunos minutos con ellas llevarse el plato tal cual es extracción genética del original, pero no. Las lechugas, ¿han visto esos videos que circulan en las redes? Las lechugas esas sintéticas que hacen y tú vas y las compras y piensas que hay lechuguita, ¿verdad? Bien natural. No, hombre, ¿qué va a ser natural? Es puro plástico, no sé qué será. Entonces, pues ya lo que hacemos hoy día, hermano, es, ay, Padre Eterno, pues ampáranos, no voy a comer esto, quién sabe qué será, ¿verdad? Pero, ay, santifícalo y pues que no me haga daño porque no sé. ¿Sí? Ya para llevar una dieta kosher real, verdadera, tendríamos que, pues nosotros mismos sembrar la tierra y ni así, porque saben que esta gente de Monsanto ya tiene el monopolio de las semillas en todo el mundo. Y las semillas no son kosher. Las semillas que esta gente maneja
Entonces ya desde ahí, hermano, por eso yo le digo, ¿qué estamos comiendo? Porque el sistema de este mundo es el que está manipulando todas las cosas, ¿sí? Entonces, bueno. Ay, hermana Irene, ¿en qué nos metió? Es decir, la hermana, ¿yo qué? Yo nada más pregunté. ¿Y desde cuándo que tenía esa pregunta? Siempre desde que estábamos en ¿Le gustan los chicharroncitos de res? Si viera que los de cerdo también, donde envían, no me tientes, Satanás, no. Y no me gusta el Padre Celestial, que sí hemos podido abstenernos. Sí, no, y gracias Sergio por el comentario, porque sí, aunque Sergio dijo, ¿cómo dijiste? Parece simple, no, pero no es simple. De ninguna manera es simple. O sea, hablar de dieta kosher es hablar de algo muy sacrificial. Ya había dado yo con ese pasaje que usted mencionó, pero no entendía bien el que unas personas sí podían y otras no. Entonces no me caía bien el 20 con eso. Ajá. Pero pues, La hermana Reina Luna dice que se drena en agua, así como usted decía, de la carne, yo creo. No se preocupe, hermano. El spray es kosher. ¿El qué? Los poquitos refrescos que son kosher es el spray. Ah, el spray. Baruch Hashem por el spray. Tiene un sellito y todo. Ah, aquí otro hermano dijo, son sintéticas adulteradas. Sí, hay mucha cosa sintética. De todo, frutas, verduras, carnes. Por eso les digo, ya, ahorita es bien difícil ese tema de la comida. Bueno, seguimos. Siguiente párrafo, hermana Leida. Ahora bien, vivir una vida agradable a Dios, caminar en el amor de Dios, no es nada fácil. Existen muchos obstáculos en el camino, mucha oposición, es decir, muchos pecados. Sin embargo, algunos de los pecados más peligrosos y contra los que más batallamos son aquellos que tienen que ver con lo sexual, con la codicia, con el odio, con la rebeldía y por supuesto con la idolatría. Bueno, esto para enfatizar lo que acabo de decir, ¿no? Con el tema de la balanza. Sí, los mandamientos que tienen que ver con comida kosher son importantes, pero hay otros mandamientos que son mucho más importantes. Aquí, cuando el Rav Shaul habla de estos temas o de estos pecados, pues él ni siquiera menciona los pecados que tienen que ver con la comida. O sea, ni siquiera los toca. Ni aquí ni en otros pasajes. Repito, no es que se minimicen. Simplemente que los discípulos de Yeshua entendieron que tenían que enfatizar más las cosas más importantes. Entonces aquí el Rav Shaul habla de estos temas o de estos pecados que sí tienen mucho más peso, que sí nos tenemos que enfocar mucho más en guardarnos de este tipo de cosas, de este tipo de pecados, que son los que tienen que ver con el tema de sexualidad. Son pecados más peligrosos. El tema de la codicia, ya hemos hablado de esto, ¿no? Una persona codiciosa pues va a ser capaz de matar, de robar, de hacer lo que sea. La rebeldía, porque la rebeldía pues fue lo que apartó a Israel del Eterno en su momento, y por supuesto la idolatría. O sea, este tipo de pecados sí terminan por separar a una persona o a un grupo de personas definitivamente de la comunión con el Eterno. El tema de los alimentos no es que termine por separarte del Eterno. Cuando estás tratando con personas religiosas, a veces sí, las personas son las que te apartan. Las personas son las que a lo mejor te dejan de hablar o así. Pero la comunión con el Eterno no se rompe por fallar a los mandamientos de la dieta. Pero sí se rompe la relación con el Eterno por este tipo de pecados. ¿Sí? Ahí sí el Eterno se aparta.
ahí sí el Eterno te deja de hablar, ahí sí el Eterno se enoja seriamente, ¿no?, contigo, cuando ocurren este tipo de cosas. Por eso en las Escrituras se enfatiza tanto y se nos llama tanto a guardarnos de este tipo de pecados. De hecho, dice el siguiente párrafo, ninguna persona que practique este tipo de cosas puede aspirar a formar parte del reino mesiánico. Y entiéndase que practique, pues, que este tipo de cosas son parte de su vida cotidiana. Porque hay gente así. O sea, que este tipo de pecados forman parte de su práctica todo el tiempo. Entonces, alguien así no puede aspirar a vivir en el reino mesiánico. Se tiene que apartar de estos pecados. Siguiente párrafo, hermana Asunción. Tales personas buscarán enredarte, hacerte caer, lograr que te desvíes del camino y del propósito que Dios tiene para ti. Esto es verdad. ¿Sí? Las personas que viven sus vidas, o sea, viven para pecar, disfrutan el pecado. O sea, eso es su estilo de vida. Esas personas siempre van a buscar enredarte, van a buscar que tú también hagas lo mismo. Te van a invitar, ándale, ven, participa, vamos, ¿sí? Van a querer hacerte caer. Eso es lo que ellos hacen, a eso son movidos. Y por ello, el siguiente párrafo dice, lo mejor es evitar participar de actividades no espirituales, podemos subrayar actividades no espirituales con personas así. Pues mientras ellos son hijos de la oscuridad, nosotros somos hijos de luz. Por ahí el Rab Shaul dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. También dice otra de las cartas, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el Mashiach con el diablo? Entonces, debemos evitar actividades no espirituales. ¿Qué se entiende con actividades no espirituales? Con personas así. O sea, lo que estamos tratando de subrayar es que podemos compartir con ellos actividades de carácter espiritual, pero no actividades de carácter carnal. ¿Se entiende? O sea, no se trata de aislarnos, decíamos hace rato, no nos vamos a aislar del mundo, no nos vamos a aislar de las personas, no vamos a dejar de hablarle a todos, no vamos a ser los religiosos sangrones que no te hablo porque tú eres pagano, no. Pero se trata de evitar las actividades no espirituales a las que de pronto estas personas me quieren invitar o me quieren arrastrar. Porque ellos van a hacer todo lo posible para hacerte caer. ¿Sí? También, sí, el chismecito que es muy rico, ¿no? Y ellos van a tratar de jalarte. Entonces, actividades espirituales, puedes llevar a cabo actividades de tipo espiritual. Ahora, entiéndase, actividades espirituales también a veces nos confundimos. No son nada más ir a la iglesia. Porque a veces pensamos que todo lo espiritual que hacemos es esto. Venir y escuchar palabra de Dios y ya. No, hay muchas más cosas que son espirituales. Espiritual es todo aquello que alimenta tu espíritu. ¿Sí? Las cosas que alimentan el espíritu y no las que alimentan la carne. Pero normalmente las personas que viven sumidas en el pecado, que su estilo de vida es pecador, pues se enfocan en actividades que alimentan la carne. Y eso es lo que uno debe tratar de evitar. Ahora dice, con ese tipo de personas podemos, porque también nosotros somos carne. O sea, no somos espíritus que andamos flotando, o sea, somos carne, tenemos un cuerpo y necesitamos tener también actividades de tipo que alimenten la carne,
pero si las tenemos con nuestros hermanos espirituales es mejor. A eso es a lo que se refiere la Escritura. No tienes que tener actividades de carácter o que alimenten la carne con personas carnales, porque ahí vas a tener problemas. Sí, o sea, te pueden convencer, ¿no? En determinado momento. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí, hermanos. Creo que ya andamos por ahí en tiempo, entonces llegamos a la mitad. Les voy a encargar que hagan preguntas sobre este escrito. Ahí en la parte de atrás de la hojita, ustedes van a hacer preguntas sobre lo que está escrito. Así como la de qué cosa es sacrificado. Sí, puse ese ejemplo, es la única pregunta que puse ahí, ¿verdad? Que es como un ejemplo. Ustedes van a leer el texto y ustedes van a hacer preguntas sobre el texto. Que no van a escribir respuestas, ¿verdad? Porque se supone que ya las respuestas están aquí. Pero es una forma también distinta de aprendizaje. Cuando uno hace preguntas, aprende más. Entonces ahora tienen aquí el texto, hagan las preguntas. Mínimo 7. Mínimo 7 preguntas. Y esas sí se las voy a pedir. Esas sí se las voy a pedir, que le van a poner su nombre y me van a pedir la hojita para yo revisar las preguntas que hicieron. ¿Sale? Pues no pierdan la hojita. No la vayan a perder. Desde ahorita pónganle su nombre ahí ya para que... Sí, si alguien tiene dudas, háganlo en equipo, ¿verdad? Háganlo en equipo, júntense 2, júntense 3. Nada más que pues, si se juntan 2, en lugar de 7 van a ser 10 preguntas. Si se juntan 3, van a ser 15. No, pues ya entre 3, ¿verdad? ¿Cómo era el dicho? No está tenchita. ¿Ven? Así dice el dicho. Entre 2 no pesa el muerto y entre 4 va volando. Bueno, ahí se juntan y más fácil, pero pueden hacer un poquito más de preguntas. Shalom, nos vemos, hermanos virtuales.